Soy el jefe del departamento de psiquiatría y llevo ya un poco más de 20 años coordinando, trabajando en investigación tanto en esquizofrenia como en enfermedad bipolar, con el auspicio de la Universidad, Colciencias y el Instituto de Salud de Estados Unidos. Como esto va a ser muy estricto con el tiempo, pues voy a básicamente como a contarles. Todos sabemos, y es lo que vamos a discutir hoy, lo complejo, lo difícil y el impacto tan grande que tiene esta enfermedad en los pacientes, ¿sí? Su curso, sus síntomas que ya están descritos, digámoslo, repartidos en cuáles son las áreas. Antes pensábamos que una enfermedad de mayor predominio, lo que se llaman síntomas positivos, que de positivos solo se habla de esa producción, ese aumento a nivel dopaminérgico en muchas áreas cerebrales, pero se refiere a esas alucinaciones y delirios que era como lo que predominaba en general los cuadros clínicos. Pues ya se sabe, cada vez sabemos que la sintomatología negativa, que se refiere a esa pérdida, a esa anedonia, a esa falta de motivación, a ese aislamiento, al igual que el impacto sobre la cognición de este trastorno, ¿sí? Junto a unos elementos y unos síntomas que pensábamos que no eran propios de la esquizofrenia, como esos síntomas afectivos que inclusive ya se sabe que tienen una similitud bastante parecida a lo que sucede con la depresión. Pero además de todo este elemento de complejidad de cómo la presentación clínica de este trastorno, aparece ese elemento de la falta de introspección, como la falta de insight, que el paciente como parte de su cuadro clínico, esa nosognosia en donde no se reconoce como enfermo, es un elemento que es quizás único a todos los otros trastornos mentales severos que tenemos en psiquiatría. Y que el curso de la enfermedad, pues también vemos que siempre aparece cuando hay un funcionamiento previo, que tratamos de evaluar y de ver que no tenga un impacto muy negativo en la medida que van apareciendo los brotes. Cada vez los estudios muestran más estos datos de que cada brote, ¿sí? De una u otra manera tiene un impacto muy negativo en lo que es la evolución a largo plazo de los pacientes. Y lo que se busca, si aquí vemos como en esta gráfica se nos muestran distintos artículos, que después de un primer episodio puede haber una recuperación muy alta, ¿sí? Inclusive hay datos que hablan de que hay pacientes que tienen una recuperación, como vemos también en otros estudios, muy alta en cuanto a después de su primer episodio, con el manejo, con los distintos medicamentos que tenemos actualmente, hay una efectividad bastante alta de esto. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando vamos a mirar qué es la evolución de la enfermedad, encontramos que es muy distinto a lo que vemos en la vida real. La historia de los pacientes es mucho de esto: la interrupción del medicamento, las hospitalizaciones, las recaídas, la comorbilidad, el deterioro en el funcionamiento, y esto se va volviendo un círculo que termina siendo esto lo que vemos, que hay una recaída y a pesar de estar en los mejores cuidados, como aparece en esa gráfica del best curve, ¿sí? Vemos que en el mundo real lo que encontramos es un incumplimiento cada vez mayor que inclusive los que se dan en esos estudios en centros especializados. Hay distintos estudios que muestran diferentes tasas, pero en general podríamos decir que se habla de una recaída aproximadamente del 11% que va aumentando en forma mensual, lo que va a producir una evolución muy negativa de la enfermedad. Y es porque sabemos esto, sabemos que hay un trastorno, este trastorno es recurrente, donde las recaídas son frecuentes, lo que veíamos, pero que ya sabemos cuál es el factor predictor más fuerte de recaída, y definitivamente es la suspensión del medicamento. O sea, aquí este es un elemento de la discontinuación del medicamento, sigue siendo un elemento muy clave de por qué es que los pacientes, a pesar de que se ha evolucionado y tenemos tratamientos bastante efectivos y eficaces, ¿sí? Seguimos sin tener un impacto muy, muy alto en lo que es la evolución de la enfermedad, ¿sí? Y aparecen las tasas de elementos en donde nos dicen que el curso y esa evolución negativa están asociados a que en la medida que se da un brote mayor y que el paciente no tiene, hay una discontinuidad con el tratamiento, pues aparecen pérdidas a nivel cerebral, y por lo tanto esto también va a hacer que tengamos un paciente con un cerebro más afectado cada vez más, que hay más brotes, y por lo tanto la respuesta a los nuevos tratamientos, a los medicamentos, termina siendo también cada vez más difícil y menor. Y esto lo vemos en estos estudios, ¿sí?
donde desafortunadamente es claro que parece que ese componente que antes se pensaba que enfermedades como la esquizofrenia generaban un deterioro y no era progresivo, ya sabemos que desafortunadamente en la medida que haya más episodios, que haya más recaídas, hay un deterioro progresivo de la enfermedad. Consecuencias son muchas, aquí donde vemos algunas de la lista, pero definitivamente es que aparece todo este elemento de la pérdida de la funcionalidad, que es quizás uno de los costos sociales más altos que tiene esta enfermedad, en donde hay una carga cada vez mayor para los cuidadores, en donde aparece todos estos elementos de una baja calidad de vida, ¿sí? Y termina dañando el pronóstico, que finalmente lo vamos midiendo es con la funcionalidad y el que conservemos la autonomía de estos pacientes como tal, ¿sí? Pero lo otro es que este es el evento que pasa con la suspensión constante de medicamentos. Esto es lo que termina generando también cierta resistencia, que esta teoría, aparte de que se pensaba que era algo similar a lo que sucedía con los antibióticos, en relación de que había alguna resistencia que eran producidas específicamente como por el que se pudiera, digamos, biológicamente desarrollar otras vías para hacer mayor resistencia, sabemos que está muy asociado también a esa falta de protección que producen algunos de los medicamentos, ¿sí? Entonces, es claro que el paciente también, y aquí vemos datos que nos dicen pacientes que tienen recaídas, ¿sí? Ese es otro factor de incremento de recaídas futuras. Y tiene que ver con dos cosas. Tiene que ver que hay una disminución, como ustedes vieron, marcada en cuanto a la adherencia relacionada con la falta de introspección de la enfermedad, que es un elemento y un síntoma nuclear de la enfermedad, ¿sí? Que es el que trabajamos a través de psicoeducación, inclusive programas de lo que son intervenciones multimodales y psicoterapéuticas para tener un impacto directo sobre la introspección, ¿sí? Y que de una u otra manera estas recaídas futuras también van a depender de que tenemos un cerebro cada vez más afectado, cada vez más comprometido y por lo tanto con unas respuestas menos exitosas a los medicamentos que lo que sucede en los primeros episodios. Pero ¿cuál es la otra parte? Es que es de los poquitos trastornos, hay datos muy interesantes, que a veces se cuenta, todas las enfermedades crónicas tienen este componente de la necesidad de no solamente ser adherentes, sino ser bastante cumplidores de los tratamientos, ¿sí? Y lo que es interesante en algunos de estos estudios es que muestran que pacientes, inclusive con interrupciones cortas, o sea, cuando tienen interrupciones no permanentes de la medicación, sino por días, ¿sí? Pues también va a tener un impacto negativo y va a favorecer mucho la recaída. Estamos hablando que tenemos pacientes que con convicción de que la necesidad del medicamento, pero por distintas circunstancias, como lo que vemos aquí en estos datos, es que hablan que se les olvida la medicación, ¿sí? En forma involuntaria, como nos puede pasar a todos los que tomamos algún medicamento para alguna enfermedad crónica, un antihipertensivo, medicamentos, una estatina para problemas de colesterol, etc. Muchas de las veces hay olvidos involuntarios, pero desafortunadamente estos olvidos involuntarios también tienen ese impacto y son unos factores donde rápidamente se sabe que puede haber una recaída. Entonces, si vemos cómo es el panorama, tenemos ante una enfermedad que uno es bastante común como síntoma central que no haya convicción ni introspección en relación con sufrir el trastorno, que es básico para poder tener una adherencia importante a un tratamiento, pero que además sabemos que entre los factores que impactan negativamente no ser muy adherentes con el tratamiento. Y aparece esta situación donde es una enfermedad que empieza en edades muy tempranas y requiere de una adherencia completa por muchos años. Esto, si lo miramos, es lo que sucede en las recaídas en relación con el sujeto, con su finalmente pronóstico en cuanto a la enfermedad, pero también sabemos que hay costos cuando hablamos en el tema a nivel social. Estos son las recaídas de estos pacientes como tal, tienen un impacto bastante negativo también en los costos, lo que es a nivel del sistema de cada país, ¿sí? Y aquí se ven en general lo que sucede, hay datos en lo que cuesta el sistema, tanto en el sistema americano, ¿sí? En donde se calcula que un paciente con esquizofrenia que no sea adherente al tratamiento, que no esté estable, ¿sí? Y que tenga recaídas, pueden tener costos que representan para un sistema de seguridad social tan alto como 10 veces más que un paciente que sí esté estable.
Aquí tenemos, Rodrigo no está parte de los que ha trabajado mucho en el tema de análisis de costos de lo que sucede en Colombia, específicamente en relación con los pacientes con esquizofrenia, y ahí tenemos datos que hablan que una recaída le da un sobrecosto al sistema de aproximadamente $3.000, y estos son datos fueron bastante prudentes al hacer el análisis, ¿sí? Le cuesta al sistema aproximadamente $3.000 por cada recaída, ¿sí? Y cuando miramos, ¿sí?, en cuanto a la distribución de costos, lo que sería el costo total, vemos que estamos hablando de una enfermedad que tiene un costo bastante alto para el sistema, debido básicamente a las recaídas frecuentes en los pacientes con este trastorno. Cuando podríamos tener y desarrollar, que es lo que vamos a discutir seguramente en el panel, estrategias que ayuden a disminuir estas tasas de recaídas tan altas. Y parece que el tema no es de falta de plata, de que no tenemos un sistema que tenga. Colombia en relación con muchos de los países ha tenido un incremento en general en cuanto a los recursos al sistema como tal, pero de una u otra manera lo que necesitamos, y es lo que vemos aquí, lo que ha sido los gastos en comparación con Colombia versus el PIB versus otros países, parece que aquí el problema es de distribución, ¿sí?, de estos gastos, y por lo tanto también de buscar estrategias más efectivas para reducir estos sobrecostos asociados a un mal control de las distintas enfermedades crónicas, entre ellas la esquizofrenia, ¿sí? Ahí vemos, si ustedes miran, Colombia, ¿sí?, y estos datos son en comparación con otros países de América Latina. En promedio en América Latina, desafortunadamente, los gastos en salud son bastante bajos. Colombia podría sentirse orgullosa de la cantidad de gastos y de inversión en salud como tal. Lo que no podría sentirse orgullosa es la forma como se gastan todos estos recursos, porque parece que no tienen un impacto muy positivo como en la población. Aquí están distintos costos directos asociados. Mira, estos son cálculos en relación al sistema, lo que sucedió, cálculos en cuanto solo a esta patología en relación con las recaídas, en un análisis haciendo un cálculo según los estudios de salud del Estudio Nacional de Salud Mental, cuántos pacientes con esquizofrenia tenemos en Colombia, y estos serían los gastos solo relacionados a esas recaídas en pacientes que no se están estabilizando. Hace 3 años se calculó que era un poco más de $150 millones solo asociado a este fenómeno. Lo más probable es que aquí tengamos un incremento ya cercano a los $200 millones en solo este elemento, ¿sí? Y se miraron en todo. Mire lo que cuesta por la mortalidad prematura para el sistema, ¿sí?, como consecuencia de los suicidios que se dieron en estos pacientes debido a estas recaídas, pues empieza a aumentar estos sobrecostos. O sea, aquí estamos hablando del valor estimado, porque desafortunadamente, al ser una patología que afecta a poblaciones jóvenes, pues los sobrecostos sociales de la mortalidad por esta enfermedad pues son bastante altos también. Aquí es un tema que no se mide casi, y que porque al ser las familias las que se hacen responsables de muchos de estos gastos y demás, no se cuenta qué le cuesta al sistema, qué le cuesta a nuestro país el que estos pacientes, por las sintomatologías, por el deterioro, por la discapacidad que genera la enfermedad, pues el desempleo. Y ahí vemos las cifras en general por año, calculando solo una cifra bastante, yo diría que fueron bastante, 5 minutos ya, donde fueron bastante prudentes al hablar de que un poco más de 5.000 pacientes con esquizofrenia, el desempleo, los costos que eso representa, ¿sí? Y la pérdida de productividad, que este es distinto, o sea, no solamente los costos de tener estos pacientes desempleados, sino lo que se perdió porque no tuvieran empleos que generaran productividad. Y miren los gastos que esto también representa en general, y que es una cifra que no nada despreciable, ¿sí? Este es cuando se mira otro elemento desafortunado, y es, al tener estas patologías, al estar el tema de agresividad asociado, al tener un sistema que es el sistema de justicia y legal, a veces bastante injusto con las personas con menos recursos, etcétera, pues también hay un sobrecosto, porque hay desafortunadamente otro elemento que tenemos, y es casi 1.000 personas que se sabe que pueden tener diagnóstico de esquizofrenia, que están generando gastos al sistema penal que no deberían de estar bajo de una u otra forma problemas asociados a cometer algún delito, ¿sí? Entonces aquí está lo que sería
el costo indirecto, que aquí se miden ya otros costos asociados a la falta de una u otra forma, otra cantidad de costos indirectos que se puede dar. Este es aproximadamente por paciente, estamos hablando que es muy similar a lo de los costos que son directos de 3.000 por paciente, o sea, estamos hablando que casi cada paciente estaría alrededor, esto es cifras de 2014, costándole al sistema unos $7.000 por año, ¿sí? Entonces, yo creo que aquí queda, y parte de lo que quería sacar en las conclusiones para cumplirle a Ernesto con el tiempo, es que uno, yo creo que mensajes importantes para que discutamos a continuación es una enfermedad que definitivamente tiene un impacto no solamente por el tema a nivel del paciente como tal, sino a nivel social y el sistema de salud muy fuerte, que definitivamente el hecho de que sea una enfermedad crónica, que dura muchos años, que tiene recaídas muy frecuentes, que esto va a tener un impacto muy fuerte en lo que es el bienestar y la autonomía y el bienestar del paciente y de sus familias y del mismo sistema. De ahí que